tardes. Bienvenidos al webinar Primeros Pasos para aprovechar los datos y la IA en tu trabajo. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados a la serie de webinars de la Facultad de Tecnología e Informática, un espacio que nos reúne semanalmente para poder charlar de temas interesantes sobre tecnología, novedades, y otros aspectos de interés. Bienvenido a toda la comunidad Y que nos sigue, a la gente externa de Y, a los alumnos que están conectados con los profesores, con la profesora Darín desde el laboratorio y a todos los que nos siguen tanto en vivo por YouTube como por esta plataforma que estamos saliendo en Zoom. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre un mundo impulsado por la tecnología, los datos y la inteligencia artificial, que digamos, estas herramientas han sido tomadas como herramientas clave para poder decidir estratégicamente y de manera más efectiva. Este webinar introductorio está diseñado para profesionales que buscan entender cómo estas tecnologías pueden ser aplicadas de manera práctica sin necesidad de experiencia previa en el área. Lo que van a aprender en este webinar es a cómo estructurar y preparar datos básicos para que puedan tomar decisiones con más y mejor información, cómo puedes utilizar la IA generativa para automatizar tareas y optimizar procesos, y el impacto de combinar datos bien gestionados con herramientas de IA para potenciar tu desempeño profesional. Nos acompañan y le damos la bienvenida nuestros disertantes, se los voy a presentar. Bruno Maciarelli es ingeniero y arquitecto de datos con más de 10 años de experiencia en el diseño de soluciones que transforman datos en decisiones estratégicas. A lo largo de su carrera lideró proyectos exitosos para empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones, con el enfoque claro de generar valor real para el negocio. Desde el inicio de su carrera combinó su experiencia técnica con la enseñanza, dictó cursos y capacitaciones que formaron a profesionales destacados en la industria. Su enfoque práctico y orientado a resultados permitió que muchos aplicaran sus conocimientos de manera efectiva en sus roles. También está con nosotros Esteban Valery. Bienvenido, Esteban. Esteban es un profesional con más de 18 años de experiencia en el sector de la tecnología de la información, especializado en la gestión de proyectos y servicios de TI. A lo largo de su carrera, ha participado en la dirección de equipos multidisciplinarios y en la implementación de soluciones tecnológicas que han permitido optimizar los procesos empresariales. Además de su experiencia técnica, Esteban participa actualmente en iniciativas de formación y capacitación, compartiendo su conocimiento con profesionales en desarrollo de software y con futuros profesionales en el marco universitario. Su compromiso con la excelencia y la innovación lo posiciona como un referente en el ámbito de la tecnología de la información. Bueno, bienvenido a ambos, un placer tenerlos aquí en este espacio. Les contamos a todos los que están conectados que en la parte inferior de la pantalla tienen un icono, ¿sí? Que dice preguntas y respuestas. Bueno, en el mismo pueden dejar sus inquietudes y oportunamente se las vamos a ir trasladando a Esteban y a Bruno en la medida que ellos estén avanzando con su disertación. Así que bueno, un gusto tenerlos aquí nuevamente y les cedo la palabra para que puedan comenzar con este apasionante tema. Gracias, Darío. Gracias por la introducción, por la presentación. De nuevo, hacer extensiva la gratitud a toda la gente que se hace presente. Bienvenidos a todos. Gracias por gastar, entre comillas, una horita de su tiempo en algo que realmente no es un gasto, sino es una adquisición de conocimiento y es un puntapié inicial que vamos a ir viendo hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que está transformando la forma en la que trabajamos, nuestro día a día. Vamos a hablar de los datos y la inteligencia artificial. En particular vamos a enfocarnos en cómo los procesos de datos son la base que permite que todo esto funcione, porque previamente a que antes de un modelo de inteligencia artificial haga una predicción, antes que un dashboard nos muestre insights y información para nosotros luego decidir, hay un trabajo invisible, pero que es fundamental: recolectar, ordenar, preparar los datos de manera correcta. Y bueno, la buena noticia es que para todo esto no necesitamos ser expertos en algoritmos o programar modelos complejos
por lo menos para empezar, para un inicio, vamos a poder arrancar sin ser expertos en la materia, por eso hoy vamos a mostrar algunas herramientas, algo que esté al alcance, para poder incorporar estos conceptos al día a día. Y bueno, obviamente si uno viene de un perfil no tan tecnológico, un perfil quizás más tradicional o estás empezando en este mundo, los primeros pasos te va a ayudar todo lo que vamos a ir viendo hoy. La clave va a ser entender cómo pensar los datos, digamos, la clave va a ser entender pensar los datos como activos para una decisión estratégica. Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a automatizar tareas, cómo podemos detectar patrones y, bueno, en base a todo esto, tomar mejores decisiones, ¿no? Así que bueno, sin más preámbulo, empecemos. Le voy a dar el paso al experto. Bruno es un colega, un amigo que la verdad que me dio el mundo de tecnología informática, que como bien Darío lo presentaba, tiene muchísima experiencia trabajando con Business Intelligence, ingeniería de datos, todos procesos de análisis. Así que hoy por hoy es un placer tenerlo y poder compartir con él y que nos brinde todo el conocimiento que adquirió a través de los años. Así que Bruno, gracias por estar con nosotros. Bueno, genial. Bueno, gracias a ustedes. Gracias Darío por la presentación, Esteban, a la UAI por el espacio y obviamente a todos los que se conectaron. Ahí, como decía Esteban, se reservaron este ratito para acompañarnos. Bueno, antes de empezar la idea, ahí Darío hizo una intro, pero para hacer algunos ítems o bullets de cuál es mi idea que se lleven hoy. Por un lado, algunos conceptos teóricos, poquitos, para no aburrir a nadie, algunos conceptos más prácticos para aplicar estas cuestiones teóricas que veamos. Luego después el cierre ahí, también como decía Darío, esto de cuál es el impacto de trabajar con datos más inteligencia artificial en el trabajo de cada día. Y ahí también, como decía Esteban recién, la idea es que sea muy introductorio, que sean herramientas y cosas que estén al alcance de todos y más que nada mostrar y trasladar conceptos, ¿sí? Quizás se llevan alguna herramienta puntual, pero lo importante que me gustaría yo hoy son conceptos para después que ustedes lo apliquen con la herramienta que mejor o sea, les encuadre y les encaje en su día a día. Bien, entonces voy a empezar compartiendo. Bueno, empezamos por acá. Esto, alguno capaz que lo vio, les cuento, son unas frases sacadas de un tweet que en realidad antes de haber sido un tweet fue un memo interno de un CEO de una gran compañía. Ahora en un ratito les cuento quién es. Se viralizó bastante esto y me pareció una buena manera de arrancar porque vamos a ver la frase y ahora digo por qué. La primera, usar la IA de forma efectiva es una expectativa fundamental para todos en nuestra empresa. O sea, lo que está diciendo es bajada de línea. A partir de ahora, el que no use IA, lo lamento mucho, pero acá no sigue. La segunda, que es un refuerzo de esto mismo, es antes de pedir más personal, recursos, lo que sea, los equipos deben demostrar por qué no pueden lograrlo usando IA. O sea, primero IA, después vemos si necesitan plata, más gente o lo que sea. ¿Sí? Y la última que a mí me encanta, que ya no es baja de línea, es más un diagnóstico, por decirlo de una manera, es que la IA multiplica la productividad por 10. Entonces, si combinamos personas que aportan 10 veces lo habitual, bueno, 10 por 10, vamos a obtener 100 veces más resultados. Yo estoy muy alineado con eso y hoy vamos a ir tratando de tirar del hilo de esto para ver cómo podemos llegar a ese 100 o por lo menos a ese 10 de mejorar nuestra productividad. Entonces les decía esto, lo dijo un CEO, una compañía muy importante, por si no lo vieron, como les decía, se viralizó bastante, pero es Tobi Lütke, el CEO de Spotify. Y acá, o sea, lo que tengo para decir es que si bien Spotify es primer mundo y es una empresa de primer nivel, yo lo que creo, y no solo lo que creo yo, sino que lo que él le está diciendo, lo más probable es que sea moneda corriente en estas tierras también, dentro de un tiempo no muy lejano. ¿Sí? Usualmente todas estas corrientes tecnológicas, estas ondas de herramientas y tecnologías, llegaban un poco más tarde acá a América del Sur o a países menos desarrollados, pero la realidad es que esto de la IA viene con una potencia, una fuerza increíble, se está democratizando un montón, entonces me vuelvo un segundo y me parece que estas dos cuestiones, insisto, más temprano que tarde van a llegar acá también y es bueno
que nos vayamos anticipando, ¿sí? Y acá un punto importante me parece que es algo que anda dando vueltas bastante también es perder el miedo esto a, bueno, la IA me va a reemplazar. Entonces, antes de tener miedo, más vale prepararse y ver cómo me inserto yo y cómo la uso como herramienta para que no me reemplace y para que, como dice la tercera frase, ¿no? De cómo yo mejoro mi productividad con la IA como herramienta para, en vez de ser reemplazado, bueno, yo hacer un mejor trabajo día a día, ¿no? Bien, eso por un lado. Entonces, una cosita más. Esta, después si paso a otra, después tengo un par de slides más para adelante. Algo importante con respecto a datos, y a esto me da ahora el pie para lo que quiero hacer como segunda parte después de esta intro en el webinar, que es hacer una especie de caso práctico. Voy a hacer una especie de role-playing, ¿sí? Me voy a poner el sombrero de una persona que necesita hacer análisis de datos y usar la IA. Pero antes de llegar ahí, quiero pasar por acá. Este concepto de garbage in, garbage out es muy clásico de los que trabajamos en datos. Quiere decir que si entra basura, sale basura. Esto está muy atado a lo que son algoritmos de machine learning y demás, pero esto para mí aplica en general a todo lo que es trabajar con datos, ¿sí? El concepto de basura tiene que ver con datos de mala calidad, cuestiones que si vamos a hacer, ya sea, insisto, o sea, desde análisis hasta cuestiones más complejas y más sofisticadas como machine learning o inteligencia artificial, tenemos que entender de antemano de que cualquier cosa que le metamos eso como input, si es de mala calidad, la salida va a ser mala calidad, no queda otra. Entonces es importante para que la IA tenga valor, nada, esto, o sea, tener en cuenta que los datos deficientes van a, o sea, todo lo que sea información incompleta, desactualizada, inexacta y demás, como dice aquí, bueno, eso va a aplicar a la salida, ¿sí? Entonces es importante primero entender que los datos con los que voy a alimentar estas cuestiones de IA tienen que ser de calidad, por un lado. Después, obviamente eso también compromete procesos, sí, estos algoritmos no son mágicos, algunos parecen medio mágicos, pero no hay magia por atrás, así que lo mismo, cualquier cuestión que le estemos metiendo que no cumpla con ciertos requerimientos de calidad, de exactitud y un montón de cuestiones, bueno, van a aplicar, van a contaminar, como dice ahí, el resultado final. Bueno, esto, sí, o sea, los resultados que vamos a obtener, o sea, si metemos algo deficiente, lo pasamos por un proceso, bueno, la salida, el resultado va a ser cuestionable sí o sí. Y acá hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que obtenemos son errores, entonces eso dentro de todo es malo, pero es detectable. Pero muchas veces lo que obtenemos como salida es válido o verdadero, en realidad, más que válido, ¿sí? Porque a lo mejor viéndolo desde la lógica tiene sentido, pero a lo mejor no es válido para mi caso de uso y mi contexto, ¿sí? Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado porque muchas veces, insisto, o sea, pareciera que lo que me está dando como resultado sirve, pero si uno escarba un poquito y hace doble clic, lo que me doy cuenta es que por haber metido datos que no eran del todo exactos, puedo estar generando, insisto, una salida que es verdadera, que cumple con toda la lógica de lo que sea que haya querido procesar, pero que eso no me sirva a mí para después, como bien dijo Darío y Esteban, aplicar decisiones y, o sea, tomar decisiones estratégicas, que es, a fin de cuentas, lo que vamos a querer hacer cuando usamos datos, y bueno, ni hablar la IA, ¿no? Bueno, Bruno, eso, entonces, te sí, interrumpo un diga, segundo. interrumpa. ¿Hay alguna manera de hacer una especie de doble chequeo para entender si la salida que yo tengo es defectuosa por una entrada de datos defectuosa o no se puede y simplemente tenemos que ser cuidadosos al ingresar los datos? Está buena la pregunta. Eso igual depende muchísimo del contexto, depende mucho a dónde estás queriendo llegar. Hay cosas, o sea, hay cuestiones que se pueden detectar como anomalías, como outliers, como se dice en estadística. O sea, hay todo lo que es estadística básica sirve mucho para detectar, ya sean datos de mala calidad a la entrada o a la salida, ¿sí? Promedios, medias móviles, medianas y demás, cosas, insisto, de estadística básica que a veces no se aplican. Con eso te puedo dar un primer acercamiento de ver si la estás pifiando. Pero después, como decía, a lo mejor todas esas métricas dan bien, pero lo que está mal es, y ahí hay mayor complejidad, si la lógica de negocio, o sea, si lo que vos
operás como negocio, no coincide cuando hiciste el proceso de datos con, con el negocio, o sea, si hay un desfasaje ahí, bueno, los números te van a dar lógicamente bien, pero a lo mejor te dan mal en cuanto al negocio, no sé, por decirte algo, a lo mejor vos, las ventas, voy a poner un caso muy simple, ¿no? Pero vos vendés 1.000 pesos por día y sabés que vendés 1.000 pesos por día. Y después haces un proceso y decís, ¿cuánto vendí a fin de mes? Bueno, me tendría que dar 31.000 pesos, más o menos. Bueno, si te da fuera de 31.000, pero porque le metiste en vez de 1.000, 10.000, porque hay un error no sé, le metiste un cero de más. Bueno, el proceso, si vos lo controlás, 10.000 por 30 te va a dar 300.000 y está bien, pero vos sabés que no hay chance que tu empresa venda 300.000. Sí, sí. Entonces no hay un error de cálculo y de proceso, sino de que falló alguna cuestión ahí de entender el negocio con respecto a los datos. Sí, No sí, sé si más lógica. contesta, ¿sí? Sí, o sea, es muy importante acá, y voy a tratar de ir remarcándolo, siempre tener en cuenta qué problema estoy resolviendo y bajo qué contexto y, y cuál es mi negocio y bajo qué estoy operando para que lo que hagas tenga sentido, no solo de esto, de errores detectables, sino de cosas que a lo mejor ya tienen que ver con el conocimiento propiamente dicho del negocio. Bueno, primera recomendación de herramientas, no sé si se llega a ver acá, esto se llama Gamma App, si alguien después me da una mano y lo pasa en el chat, para los que no lo conocen, es una herramienta para generar presentaciones, está buenísima, lo que nos permite es generar presentaciones a partir de prompts, ahora después vamos a hablar de lo que es un prompt, pero o sea, no voy a generar nada ahora, ¿no? Pero fíjense que es algo tan simple como, bueno, crear con AI, después yo le pego el texto, ¿sí? Imagínense que tienen un capítulo de un libro que quieren resumir y después presentar, bueno, lo pegan acá y esto obviamente no es mágico, pero se acerca bastante a la magia. Después uno tiene que ir, como todo con la guía, ir ajustando, iterando. Pero me pareció una primer buena recomendación de herramienta Gama, para los que no la conocen. Este plan es pago, pero tiene un plan gratuito bastante interesante. Bueno, les decía entonces, para seguir ahora, meto un poquito de agua. Vamos a hacer una especie de caso práctico. Sí, imagínense que que estoy trabajando en una pyme que vende ropa y estoy en postventa, ¿sí? Pongamos en Juancito de postventa de una pyme X. Y viene el dueño de la pyme y me dice, che, fíjate qué está pasando, o sea, necesito que me analices los reclamos del mes anterior porque tengo la intuición de que algo viene mal. Me están, vino alguien, me puteó por la calle, che, la ropa es una porquería, qué sé yo, bueno. Fíjate a ver qué se puede hacer. Entonces yo como persona postventa voy, me contacto con la gente de IT, de tecnología, y les pido los datos, ¿sí? Les pido datos de ventas y les pido datos de reclamos. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, me los pasan y yo tengo, entonces acá, las ventas y los reclamos. Entonces, Bruno, estamos viendo la aplicación, la gama que compartí recién. No sé si estás compartiendo otra cosa. sigue viendo, porque estoy compartiendo mal. Perdón, no estoy compartiendo la pantalla. No pasa nada. Ahí va, ahora sí. Perdón. Ahí vamos. Genial. Bueno, decía, entonces pedí estos datos, me los dieron. Obviamente, a ver, la idea es que esto, primero, que no es un curso de Excel y segundo, como les decía, la idea es trasladar conceptos. Puede que su herramienta de análisis de datos sea Excel, puede ser una base de datos. Generalmente esto a escala debería ser una base de datos, lo que vamos a ir viendo hoy. Pero bueno, para ejemplificar, una cuestión más pedagógica y obviamente mucho más accesible para explicar, vamos a usar Excel. Entonces imagínense esto, que yo pedí las ventas de marzo, me las mandaron, tengo el ID, no importa, tengo una fecha, un cliente, un producto y un monto, ¿sí? Simple, nada raro. Y me pasaron los reclamos, también tiene un ID, no importa. Está asociado a una venta, ese reclamo tiene una fecha y tiene un motivo X, ¿sí? Imagínense que esto la gente, no sé, o llamó al call center, o mandó un mail, o hay una plataforma, no importa, pero a mí me llegaron los motivos de reclamo. Antes de entrar a la IA, y por eso la primera parte de esta cuestión más práctica, es importante cuando uno trabaja con datos hacer un análisis
que le decimos exploratorio. ¿Sí? Entender con qué estoy trabajando primero y después tratar de ver más o menos qué comportamiento, qué naturaleza tienen los datos. Entonces yo acá me preparé algo para, de nuevo, no es un curso de Excel, pero ahora les explico qué tengo. Entonces, por ejemplo, ¿qué está bueno hacer? Esto se llama diagrama de Pareto, ¿sí? Pero es un histograma, por decirlo. En realidad es Pareto, ¿no? Entonces, ¿acá qué hago? Agarro todos los clientes, le calculo el monto y acá ya visualmente estoy viendo que hay dos clientes, Ana y Juan, que entre ellos acumulan el 80% de las ventas, ¿sí? Entonces yo como postventa, bueno, ya ahí puedo empezar a tomar decisiones y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me enfoco en los reclamos de estas dos personas o miro todo? Sí, después esas cuestiones uno las va, y por eso acá es importante este tema de entender el negocio y de tener criterio, porque o sea, una vez que tengo esto que es análisis descriptivo, que le decimos, sobre eso empiezo a tomar decisiones, ¿sí? Después hago lo mismo por producto para ver si pasa algo similar. En este caso es bastante más uniforme la distribución, ¿sí? Si bien hay productos que se venden más, no pareciera haber una distribución tan sesgada. Y así como esto, lo que se les ocurra, ¿sí? Imagínense que o sea, esto es simple, pero así todo ya pude tirar dos gráficos, podría hacer un montón de cosas más, como lo que le decía antes, no sé, hacer promedios y calcular cuestiones más estadística básica, pero ¿qué quiero marcar con esto? Es importante siempre que trabajemos con datos, primero esto, contextualizar, entender el negocio y después tratar de ver qué datos tengo y obviamente si coincide también con lo que dice el negocio, ¿sí? O sea, es importante a veces sacar de lado lo que es intuición y ir con datos, ¿sí? Entonces, si no sé, el jefe de ventas piensa que lo que más se vende son los jeans gris, bueno, yo acá le digo, no, mira, fíjate que en realidad lo que más se vende es la campera verde, ¿sí? Eh, y con reclamos, lo mismo, o sea, voy y hago algo similar. Ahora vamos a ver algunas cositas ahí. Bueno, en realidad acá no hice mucho análisis de esto. La segunda parte que les quería mostrar acá es, decía, entonces, la primera parte es exploración de datos. La segunda, ¿qué me toca hacer con los datos? Bueno, generalmente lo que hay que hacer es, o sea, para hacer un buen análisis de datos, lo primero que debemos hacer generalmente es limpiarlos, que acá yo no traje ningún caso de limpieza, pero imagínense que lo que podría pasar es que las fechas vengan en un formato raro o que estén en una zona horaria distinta. Por ejemplo, que la fecha de reclamo esté en una zona horaria, no sé, XC, no sé, UTC, y nosotros estemos en zona horaria argentina, entonces puede haber un desfasaje. Bueno, hay un millón de cosas que pueden haber mal en cuanto a los datos. Entonces, eso también, primer punto, es importante hacer esa limpieza. En este caso, insisto, yo no, acá no voy a hacer limpieza por cuestión de tiempo. Y lo segundo, para que el análisis sea rico, lo que generalmente tenemos que terminar haciendo es cruzar datos. En este caso tenemos ventas. Con reclamos, bueno, yo acá, de nuevo, no es un curso de Excel, lo hice con un Buscar B, pero imaginen esto para los que conocen base de datos y SQL sería una especie de join, ¿no? O sea, tengo datos acá y de alguna manera los tengo que cruzar. Entonces, de esta manera lo que hago es asociar el reclamo con el producto, por ejemplo, y con la fecha de venta. Entonces acá ya bueno, tengo otro panorama, ¿sí? Porque ya sé este reclamo, a qué producto le afectó y cuándo se hizo la venta. ¿Y para qué me sirve la venta? Y acá, de nuevo, entra el criterio de esta persona, que es la que conoce el área de postventa. Decíamos, el dueño le pidió hacer un análisis, buscar patrones y demás. Bueno, a esta persona, a este Juancito, se le ocurre sacar la cantidad de días que pasaron entre que se hizo la venta y entre que se hizo el reclamo, ¿sí? Una resta básica de fecha. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, porque yo como especialista y analista de postventa sé que es importante distinguir si los reclamos se hacen y ahí hago otro segundo, transformación de datos, como lo dije, o sea, acá lo que estoy haciendo, que es otra de las tareas que se hacen generalmente cuando trabajamos con datos y los queremos estructurar, dije recién entonces limpieza, dije cruzar datos, como la tercera es transformación. Acá estoy yo generando como analista datos que no me vinieron. Obviamente eso se podría pedir a la gente de IT y demás, pero bueno, la idea es que seamos lo más independientes posibles. Entonces, yo decía que este número es importante y además lo voy a agrupar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el reclamo entre los primeros 3 días que en los segundos 40, 30 o 30 días después. Sí, obviamente esto es
sea, no es aleatorio, pero también acá aplica mucho el criterio propio de qué rango me parece mejor. A mí, individualmente y obviamente para la compañía, ¿no? O sea, a lo mejor para una empresa el rango a fijarse es de 0 a 15, para otra hacer otra cosa. Bueno, en este caso me pareció pertinente a mí, Juancito, hacer esta transformación de datos. Entonces, con eso, de nuevo, vuelvo a explorar un poco más los datos y acá vuelvo a hacer un pareto y veo que, bueno, evidentemente la mayoría de los reclamos entran los primeros días de la compra, ¿sí? Entonces, ahí lo más probable es que haya algún problema, no del uso del producto, no de la calidad a medida que se usa, sino o de la calidad propia del producto o algún problema de embalaje, lo que sea. Y bueno, y ahí entonces vamos a hacer ese doble clic de, che, ¿qué está pasando acá, no? Bueno, hasta acá, dudas, consultas ahí en el chat, algo para tomar un poco de agua, así recargo la Acá voz. no, pero yo enganché sí, una pregunta que estaba ahí dando vuelta en el panel. ¿Vos tenés algún número aproximado del porcentaje de problema que genera los sesgos estos que se van arrastrando en los datos a partir de estas bases de datos que tenés, digamos, cómo impactan el resultado final? O sea, no lo tengo cuantificado, como para decirte un número X. Eh, sí te puedo decir, de los 15 años que vengo trabajando, que no encontré una sola empresa, ni grande ni chica, que no tenga problemas de datos. Ni una, ¿eh? Absolutamente ninguna. Es súper Eh, difundido este problema. obviamente, generalmente el problema que hay ahí atrás no es de datos, sino de proceso. O sea, generalmente o sea, el dato mal generado es un proceso que está mal por X motivo, o porque hay un input manual. Entonces, o sea, todo lo que esté propenso a un error humano, va a haber error humano siempre, y eso afecta al dato, y eso de ahí para abajo empieza a propagarse. Claro. Después el resultado final, si uno no lo anticipa, bueno, le pega de lleno, ni hablar. Ponele, si estas fechas estuvieran mal y yo las calculo y supongo que están bien, chao. O sea, esto no sirve para absolutamente nada. Y es un poco lo que decía recién. Después, esto va a estar bien calculado, pero no va a reflejar la realidad y va a haber un problema grande acá. Porque si yo después tomo decisiones en base a esta, o sea, esto lo transformo en información y tomo decisiones en base a eso y están mal estas fechas, bueno, tengo un problema. O sea, voy a tomar una decisión completamente equivocada. Sobre todo cuando esos datos no se detectan de forma temprana y se empiezan a propagar, ¿no? Los empezás a usar para otros cálculos y eso como base de datos, y esa Sí. propagación es compleja. Súper compleja, porque después lo que empieza a pasar es que esto después depende de otra cosa. Esto pasa o sea, ponerle que esto le sirve a alguien, entonces esto después no es la salida mía, sino que la entrada de algo que Sí, sigue. Y claro. así se hace una bola de nieve donde nunca terminás de encontrar cuál era el problema original. Por eso es súper importante y de hecho eso sí hay un número más o menos calculado, a lo mejor es medio bolazo, pero o sea, se dice que el 80% del tiempo en un proyecto de datos se gasta o se pierde en preparar y limpiar los datos. Eh, y tiene todo el sentido del mundo. Y lamentablemente la CIA todavía no van a poder ayudar demasiado con eso porque, como decía antes, hay cosas que se detectan fácil. O sea, si yo acá tengo 45 de marzo, sí, obvio, está mal. Pero ya si hay otro tipo de cuestión más de negocio, y es muy difícil que una IA lo interprete. Por lo menos a hoy. Vamos a ver, no sé, capaz que en el año que viene nos volvemos a juntar y es distinta la situación. Cuanto más semántica hay en el dato en términos interpretativos, más complejo es que una IA te pueda... Totalmente, sí, totalmente. Bueno, Sí, sigamos, sí, sí, sí. sigamos. Me Genial. apasiona el tema Bueno, un poquito, pero sigamos. bárbaro. Bueno, entonces, de acá ya alguna conclusión puedo sacar, ¿sí? O sea, el 80% se agrupan en los primeros días, cantidad de reclamos por producto, esto que... No, no, bueno, esto me quedó mal. Era por producto y no lo cambié. Bueno, entonces hasta acá no usamos CIA, solamente les mostré Gamma, que no tiene nada que ver con esto. La segunda parte ahora es, vamos a la IA. O sea, ahora sí, empecemos a ver para qué nos puede servir la IA. Cuando digo IA, ahora hago un doble clic. Inteligencia artificial es un campo de estudio enorme. Puntualmente hoy lo vamos a ver son los famosos LLMs o los modelos de lenguaje grandes. Sí, para los que no conocen, ChatGPT, por ejemplo.
ahora vamos ahí y mostramos un poquito. Eh, Aclaro por las dudas, sí. O sea, lo que pasa es que lo que pasó en este último tiempo es que lo que más se desarrolló a nivel de inteligencia artificial fueron justamente estos modelos de lenguaje. Entonces, hoy medio que asociamos inteligencia artificial con eso, pero la inteligencia artificial es un campo bastante más amplio que eso. Pero bueno, para hoy por lo menos vamos a quedarnos ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a ir a estas herramientas tipo ChatGPT y de nuevo acá otra vez entra el criterio de Juancito y dice, che, esto está buenísimo, pero estaría aún mejor agruparlo de alguna manera, ¿sí? Eh, si están leyendo esto y les causa gracia, no los inventé yo, esto se lo pedí a la IA, que eso es algo que mejoró bastante, antes no tenía sentido el humor y ahora eh, es bastante graciosa dentro de todo. Pero bueno, comentario al margen. Decía, me planteo entonces agrupar esto de alguna manera. Bueno, eso puntualmente, clasificación de texto, es una tarea eh, de cajón para estos modelos de lenguaje. Entonces, directamente, como estamos trabajando en poco volumen, esto lo puedo hacer. Todo lo que yo voy haciendo y vamos viendo, obviamente a escala se puede automatizar y entran un montón de cuestiones en juego. Insisto, la idea acá es solamente trasladar conceptos. Entonces, nada, me voy a copiar esto así como está y vamos a las herramientas. Es decir, bueno, entonces vamos a otras herramientas. Esto que es DAC.ai, o sea, si ponen DAC.ai, los va a traer acá. ¿Por qué traigo esto? Yo puntualmente estoy suscrito a ChatGPT, a mí me funciona bien. De hecho, les recomendaría que se suscriban a algún servicio de estos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, estos modelos de lenguaje hay distintas empresas que los desarrollan, ¿sí? Por un lado está OpenAI, que hace ChatGPT, que es el más conocido, pero también hay otros, ¿sí? Acá, por eso les traigo este DAC AI, porque me parece que está bueno para los que todavía no se suscribieron o no conocen, porque acá pueden probar con distintos modelos abiertos de distintas empresas. Las más grandes, las más importantes en cuanto a empresas son Anthropic, OpenAI, les decía, y Mistral. Y después cada una de esas lo que hace es ir sacando modelos que se van especializando en algunas cosas. Por ejemplo, ChatGPT tiene el 4 Omni, medio un generalista, pero después tiene uno que es más para, bueno, este que dice acá, por ejemplo, más para razonamiento, después tiene otro que es más apuntado a lo que es desarrollo de software, y lo mismo con Anthropic y lo mismo con Mistral. Insisto, si todavía no están suscritos a ninguno, les diría que se suscriban, porque esto tarde o temprano va a ser una herramienta del día a día. Pero antes de ir a OpenAI directo y a ChatGPT, no está de más probar algún otro por las dudas. Sí, estos de Anthropic funcionan muy bien también. Bueno, entonces, vamos a usar ChatGPT, ¿sí? Este 4. Entonces, me voy a pegar esto primero, todos los motivos, y le voy a meter arriba algo que se llama prompt, ¿sí? No voy a entrar en detalle de lo que es un prompt y demás, lo explico muy por arriba. La idea de un prompt es conversar de alguna manera con las IAs, ¿sí? Entonces, todo lo que yo pongo acá se llama prompt. Hay toda una movida de prompt engineering que se llama, donde hay puristas que dicen que acá hay que hacer un montón de cosas medio exóticas para obtener mejores resultados. Puede que sí, yo puntualmente prefiero conversar, no gastar tanto tiempo en pensar el prompt. Obviamente, mientras más claro tenga yo lo que le voy a preguntar y demás, y no solo preguntar, sino el objetivo que estoy queriendo lograr, mucho mejor va a ser el resultado. Pero a mí me parece que a veces medio se pasan de rosca con esto del prompt engineering, porque, o sea, si se ponen a leer de eso, por ejemplo, van a ver que las recomendaciones son pedirle que se ponga en el rol de un experto y después armar el contexto y demás. Yo les diría que empiecen tratando de, primero para asimilarlo y para los que no trabajaron con esto todavía, eh, esto para empezar a asimilarlo y a usarlo, nada, que lo usen así nomás como una conversación casi entre pares. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Acá lo tengo copiadito, lo copio y pego. No sé si se llega a ver ahí, voy a dar un poco de zoom. Ahí va. Le digo, entonces, agrupa estos motivos de reclamo por tipo de problema, sin perder el tono, quiero entender si hay patrones. Dámelo. Bueno, y acá le pido una segunda. Esta es la parte que quiero que me resuelva. Y después también uno puede jugar con la salida de esto. Entonces le digo que me lo dé para que yo después copie y pegue en el Excel. ¿Sí? Entonces fíjense cómo acá se puede jugar bastante, no solo con lo que quiero resolver, sino cómo quiero que lo resuelva.
Y después ahí entonces pusimos los motivos, ¿sí? Vamos a correrlo en vivo esto a ver qué nos dice. Bueno, fíjense, tipo de problema. Y la verdad que no agrupó mucho que digamos, ¿sí? Es más, pareciera que es casi la misma salida, ¿sí? Bueno, acá no funcionó bien la IA, entonces vamos a pasar un segundo prompt. Le digo, che, necesito que los categorices, a ver si mejora con eso y si no, ahí va mejorando un poco. Sí, acá ya me los agrupó, entonces todo lo que es producto en mal estado, esto no estaba en el input inicial, lo está generando la IA, ¿sí? Cuando digo generando, esto es importante, no sé si lo dije, pero estas IAs son de tipo generativas, que quiere decir que generan, en este caso, texto que es novedoso. O sea, no es que esto lo está yendo a buscar a algún lado, a Wikipedia y me lo trae, ¿sí? Estos modelos de lenguaje funcionan de esa manera. Generan texto, insisto, en este caso texto, pero puede ser imágenes u audio, a partir de la entrada que yo le doy. Bueno, entonces acá hice una especie de agrupación bastante interesante, ¿sí? Producto en mal estado, producto incorrecto, problema de entrega, insatisfacción general. Bueno, yo me podría quedar con eso o no, pero acá, de nuevo, está bueno tener criterio propio, perdón, y entonces a mí, por ejemplo, me parece mejor estas tres categorías, ¿sí? Problema de calidad, error en el armado, entrega eficiente, ¿sí? Porque eso después a mí me va a permitir que mi informe final y que mi salida para el dueño de la pyme sea un poquito más asertiva, que es producto incorrecto y me suena medio mal. En mal estado, sí, puede ser, pero no, o sea, prefiero esto, problema de calidad, error en el armado, entrega deficiente. Sí, entonces fíjese, esto es una cuestión iterativa. Obviamente yo acá ya lo resolví y lo estoy copiando y pegando, pero la idea es que ustedes se tomen el tiempo para, o sea, lo importante acá es tomarse el tiempo para pensar y no estar así tecleando como un loco, ¿no? O sea, me parece que el punto clave acá es eso, pensar y tratar de llevar todo el criterio propio acá y que después ese ida y vuelta vaya mejorando de forma iterativa el resultado final. Bueno, ahí va. Y acá obviamente hay que revisar, ¿sí? O sea, estos modelos a veces funcionan bien y a veces no, pero veamos, o sea, problema de calidad, bueno, este tiene una mancha, olor a humo, parece que sí, error en el armado, no es lo que pedí, está bien, me dio una campera para perro. Bueno, parece que lo está clasificando bastante bien, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué podría hacer yo? Agarro, copio, pego, me lo llevo al Excel, que si no me equivoco creo que ya lo hice. Sí, bueno, es lo que dice acá. Entonces acá tengo más transformación de datos y acá ya no lo hice yo, sino que me lo hizo la IA. Entonces acá no solamente tengo todos los reclamos con estas cosas que calculo yo, sino que además los tengo tipificados, categorizados. Bueno, y puedo hacer lo mismo que antes. Yo acá estoy mostrando siempre el mismo gráfico, pero obviamente esto ya después depende cómo cada uno lo quiera analizar, ¿no? Y acá vemos, de nuevo, sí, visualmente lo que vemos que la mayoría de los problemas son de calidad de datos, de calidad de la ropa, y después los otros tipos se reparten más o menos uniforme, ¿sí? Bien, eso es un gran caso de uso para los modelos de lenguaje, todo lo que es clasificación de texto y análisis de texto. ¿Qué otro buen caso de uso? Redacción. Entonces, si estoy en postventa y veo que los problemas de calidad son los más voluminosos, bueno, ahora, ¿qué le pido? Redactar una respuesta empática por un cliente que reclamó por un problema del tipo problema de calidad, que de nuevo es el que detecté que pasa más, que sea profesional, con todo humano, bueno, acá lo que cada uno quiera, ¿no? O sea, de nuevo, ahí entra mucho qué problema quiere resolver y cómo. Entonces, fíjense cómo ya me prepara. Obviamente yo esto después tengo que ver cómo lo inserto después en la diaria de la empresa, si esto tiene sentido o no, pero o sea, a lo que voy, más allá de si esto así como está sirve o no, insisto, la idea es trasladar conceptos y casos de uso para la CIA. Bueno, la redacción es un muy buen caso de uso para estos LLMs. Entonces, nada, lo mismo, acá lo leemos un poco y pareciera que está bueno, ¿no? O sea, lo que está planteándonos. ¿Qué otro caso más? Bueno, el dueño me pidió
un resumen, bueno, para hacer un informe para hacer resúmenes también está buenísimo, todo lo que es el LMS, entonces le digo acá, redactar un resumen claro con los principales hallazgos de estos reclamos, mostrar si hay patrones en los tipos de problemas o en los productos que sea fácil y breve de entender. Yo antes no le pegué los productos, así que ahora voy a venir acá y me lo voy a pegar todo, o sea, fíjense que lo puedo mandar así. Esto obviamente no es lo ideal sería pasarle algo lo más limpio posible, pero vamos a ver qué nos hace con esto. Bueno, fíjense, ya se analizaron 15 reclamos, es el problema más frecuente de legalidad. Bueno, yo todo esto, de nuevo, es un buen resumen, productos más afectados, las camisas, las zapatillas. Bueno, conclusión, los patrones indican que los problemas de calidad y errores son las principales preocupaciones de los clientes. Se recomienda revisar los procesos de control de calidad y embalaje para mejorar la satisfacción. Bueno, esto ya es, antes, no sé si lo creo que sea, todo lo que hicimos antes es lo que se llama análisis descriptivo, o sea, todo lo que es cuestiones de estadística, visuales, de datos, es descriptivo. Esto ya pasa a ser algo que se llama prescriptivo, si bien no es completamente prescriptivo, pero ¿qué quiere decir esto? Que ya a partir del análisis yo estoy generando acciones concretas para hacer. Eh, Obviamente esto no hace falta una IA a lo mejor para que me genere esto, sí, pero imagínense un caso más complejo. Bueno, eh, igualmente, si no fuese más complejo, esto también viene bárbaro, porque me ahorra un montón de tiempo. A mí como Juancito, analista de postventa, fíjense, en un ratito ya estoy resolviendo la tarea que me dieron y la estoy resolviendo de una buena manera, ¿sí? Con un buen informe, con inclusive una acción a tomar y demás. Bueno, Primo, eso en voy a cuanto a caso de hacer- uso, sí, diga, sí, te transporto una pregunta que no sé si la querés dale. contestar ahora, que tiene que ver con lo que venías hablando de los datos y el curado de datos. ¿Querés ahora o la dejamos Sí, después? eh, no, ¿querés que la dejemos para el fin? Porque Dale, si no dale, está dale. bien relacionada, o sea, si vamos para atrás, la contesto al final. Si Yo es la algo más separo de acá. esto, sí. Dale. Dale, Ok. genial, buenísimo. Bueno, bárbaro. Decía entonces, bueno, acá, o sea, acá terminaría mi tarea. Obviamente a esto le faltaría ya después también la parte más operativa mía, que no sé, o le mando un mail al jefe, o preparo tranquilamente con esto, me puedo ir a Gama y generar una presentación, por ejemplo. Em, Obviamente no me da el tiempo tampoco para hacer muchas cosas más, pero, o sea, todo lo que ustedes se imaginen que pueden complementar para que la tarea sea completa y que sea mejor de que si no estuviese usando la IA, bueno, estaría bueno probarlo. O sea, a veces uno tiene una idea, va a prueba y a lo mejor no, el resultado no es el esperado, pero a veces sí. Entonces está bueno empezar a pensar también, o sea, cambiar el chip, ¿no? Empezar a pensar en, bueno, ¿cómo me pueden ayudar estas herramientas de inteligencia artificial para algunas cosas que a lo mejor antes no las tenía contemplada, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando, vuelvo acá a Gama, vuelvo a abrir esto. Ahí está. Bueno, esto ya lo vimos, Origin Out. Bueno, un resumen de algunas cosas ya las dije y otras que está buenas tenerlas en cuenta. Casos ideales para estas guías generativas, bueno, esto, resumir volúmenes o grandes volúmenes de texto, extracción de puntos clave, resúmenes, todo eso está buenísimo, que algo recién hicimos. Reescribir contenido, esto no lo vimos, pero esto está bueno también. Eh, que esto, inclusive la recomendación acá es, o sea, si la van a usar para escribir, yo recomiendo fuertemente que primero hagan una primera versión propia con su tono, para escribir lo que sea, desde un mail hasta si quieren escribir un libro, no sé, lo que sea. Traten de escribir primero su contenido propio, de nuevo con su voz, con su impronta, y después pásenselo para esto, bueno, no sé, quiero adaptar el tono, quiero transformar algo en otra cosa, quiero que me mejore, bueno, obviamente ni hablar la ortografía, o no sé, la cadencia del texto, lo que sea, pero eviten escribir, o sea, eviten hacer prompts que les diga, che, escribime esto de cero, salvo que sea una cosa muy trivial, pero si no,
creo que es una buena práctica acá, siempre, si vamos a escribir algo, escribirlo primero nosotros y después pasarlo. Bueno, clasificación de textos no estructurados. Bueno, generalmente los textos no son estructurados, pero justamente como no hay estructura, muchas veces los problemas de los textos y las bases de datos, como las bases de datos necesitan estructura, bueno, todo lo que es texto que no tiene estructura es muy difícil de analizar con una base de datos, entonces eh, todo lo que es IA generativa está buenísimo para, para estos casos, que de hecho recién hicimos algo de esto, ¿no? Le pasamos motivos de reclamos y nos devolvió categorías. Bueno, generar contenido con propósito, esto está bastante asociado a reescribirlo, pero eh, y podría ser otro caso de uso distinto y explorar nuevas ideas. Esto es un poco lo que decía recién. Anímense a jugar con esto, a, a plantear cosas que no habían pensado antes, tratar de cambiar la forma de pensar. Como les decía antes, con esto de prompt engineering, uno lo que puede hacer es decirle, che, ponete en el rol de, no sé si a ustedes les gusta la filosofía y dicen, che, me encanta Platón. Bueno, ponete, contestame como Platón, qué sé yo. Ese tipo de cosas tan buenas también, ¿no? Pedirle que tome distintos roles y que las ideas propias también las podamos ir volcando acá. O sea, una idea que queda en la cabeza no termina teniendo mucha utilidad, entonces usar este tipo de herramientas para volcarlas y hacer algo con eso está buenísimo. Sí. Bueno, entonces decíamos, el cierre, la última promesa del webinar era cuál es el impacto de la IA y los datos, una especie de tablita ahí, medio de resumen, pero nada, o sea, sin la IA, ¿qué le hubiese pasado a esta persona? Bueno, hay que leer los reclamos uno a uno, acá los clasifico automáticamente. Si tuviese que escribir respuestas, ahí vimos un mail, pero podría ser otra cosa, lo mismo, o sea, en vez de escribirlas a mano, las genero respuestas tipo y después voy adaptando. eh, Obviamente algunas variables como el nombre de la persona o lo que sea, pero ya tengo por lo menos la generación del texto original. Revisión de planillas. Bueno, esto yo no, no hice la detección o sea, todo lo que hice al principio se podría hacer con IA también. O sea, hay IAs que se encargan de analizar datos y demás. Yo, por lo menos a hoy, de nuevo, capaz la situación dentro de poco tiempo cambia, pero eh, todo el primer análisis que hice yo al principio, creo que algo mencioné igual, pero por ahora no están tan finas las IAs con lo que es análisis de datos. O por lo menos las que yo usé, a lo mejor hay alguna que está buenísima y yo no la conozco. Bueno, esto, escribir reportes, el reporte final para el dueño de la empresa, antes de redactarlo de cero, bueno, a lo mejor puedo poner yo mis conclusiones iniciales y después pedirle a la IA que lo redacte mejor y esto también, que ajuste el tono para el CEO de la compañía, que no es lo mismo para a lo mejor el jefe de embalaje, qué sé yo. Bueno, y esto de intuición y datos, esto en general no tiene que ver con la IA, pero o sea, generalmente uno cuando usa los datos para este tipo de cosas, lo que está tratando de hacer es salir de tomar decisiones en base a intuición y empezar a tomarlas con datos y evidencia, ¿no? Como frase final, y ya ahí sí corto y pasamos a preguntas si es que hay, además de la que me decía Darío. Tomen la herramienta, a la IA como una herramienta, ¿sí? La IA es un medio, no es un fin, es una herramienta más. O sea, no es una herramienta más como cualquier otra cosa, porque obviamente es súper sofisticada y realmente nos permite potenciarnos y apalancarnos un montón, pero a lo que es no deja de ser una herramienta, ¿sí? O sea, no lo tomemos como otra cosa que no sea una herramienta. Eh, Nada, y acá yo propongo esto, de generar más valor con menos esfuerzo, pero, o sea, adáptenlo a como a ustedes les guste, les parezca mejor, pero me parece que siempre lo importante cuando uno está trabajando es generar valor para la empresa, para uno mismo, para lo que sea. Y creo que lo interesante de esto de las IAs es que baja dramáticamente el esfuerzo que uno tiene que ponerle para llegar a lo mejor al mismo resultado sin estas herramientas, ¿no? Bueno, eso por mi parte. Qué Bueno, puntual, voy a empezar, 17:29. tengo un par más compiladas, Bruno. Dale, Este, empiece. ¿Viste las herramientas que estuviste mostrando como la última, en particular, DocIA? La Sí, tenés por ahí. Bueno, una pregunta es, digamos, poner estos modelos en función de ya un software, digamos, sea un software web o un software desktop.
¿Tenés alguna Sí, experiencia hecha? ¿Es difícil? ¿Por dónde se puede arrancar? es todo un tema ese. Yo puntualmente no, pero o sea, sí te puedo decir, hoy por hoy está muy de moda el tema de los agentes. O sea, hay herramientas de lo que se dice no code o low code, que lo que te permiten es arrastrar cajitas visuales y decirle, che, quiero que uses este modelo y el input va a ser este, y uno arma todo ese workflow, se llama, de forma visual. Eso por atrás, si uno lo quiere hacer por código, que para mí, acá voy a entrar medio en una polémica, yo, todas esas herramientas trataría de evitarlas por lo menos para cuestiones críticas y productivas, porque es todo muy, muy incipiente y todavía no hay madurez eh, como para que yo por lo menos, de nuevo, cuestión subjetiva, te recomiende andá, usa esto y ponlo en producción porque uno no sabe dónde van a disparar esas herramientas. Sí, para hacer prototipos y esas cosas sí, están buenísimas. Lo que hacen por atrás esas herramientas son usar lo que se llama APIs. Y ahí sí, eso, o sea, sí, pero ahí ya obviamente hay que conocer y hay que codear, ¿no? O sea, hay que meter código. Pero Más básicamente dólares lo de que uno desarrollo. hace es, o sea, una API es una interfaz. O sea, cada una de estas empresas te dice, bueno, acá te dejo esta API, entonces uno lo que hace es, bueno, obviamente primero pagar y después lo que hace es autenticarse, lo que se dice, y le manda la, la petición. Bueno, no me quiero poner demasiado técnico, o sea, pero todo esto mismo que hice acá yo se puede hacer por código. Entonces, o lo haces por código vos o usás estas herramientas. O sea, la más conocida, por lo menos las que yo estuve viendo, es N8N. Eh, Después hay otra que se llama GAM, creo, pero bueno, de nuevo, como no tengo experiencia de primera mano, te las nombro porque las he visto y veo que hay mucho, están bastante de moda. Si las quieren explorar, creo que están buenas, de nuevo, para cuestiones de prototipos y demás, y para, obviamente, también para empezar a jugar con esto. Yo no recomendaría poner cosas críticas o sea, sí, cosas críticas ahí porque no sabemos qué van a pasar con estas herramientas. Son muy recientes. Entiendo. Bueno, y vamos entonces a la otra que tenías por acá separada, que son dos, tres. Vos hablaste al principio cuando hablabas sobre todo el armado de datos y lo delicado que esto es para que, bueno, tener un buen input, para tener esperanzas de tener un buen output, ¿sí? Ujú. Y la pregunta básicamente lo que establece es si usás algún criterio o se usan, digamos, en el mercado criterios que permitan definir la calidad del dato y el criterio de utilidad del dato, ¿no? O sea, estoy ante el dato, ¿ese dato es útil en este contexto o es ruido? ¿Cómo se define eso? No, ¿Puede es un tema sistematizar? eso. O sea, sí, sí hay cuestiones básicas, pero son las básicas, justamente que son las más fáciles de detectar, pero que inclusive muchas veces no se hacen, pero esto, no sé, o sea, yo podría agarrar, perdón, por ejemplo, ponerle que me pasen las ventas, lo que pasa muchas veces es que esto, lo que se llama dato nulo, que esto está incompleto. Bueno, eso es un problema que se puede detectar, pero muchas veces no se hace y después genera problemas. Eh, bueno, lo que le dije antes a Esteban, o sea, detectar acá outliers, si acá me viene 1.800.000, bueno, lo voy a detectar de alguna manera. Eso en cuanto a cosas básicas. Después, cuantificar la utilidad, yo por lo menos asocio utilidad con el valor que puede generar al final de esta cadena, y ahí sí ya va a depender mucho Siempre lo importante es tener un problema de negocio a resolver, o sea, va a ser tan útil como la utilidad que tenga la resolución del problema en sí mismo. Eh, bueno, no sé si estoy contestando o saliendo por la tangente. No, 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 sí, 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 se entiende. No, no es fácil sistematizar eh, esto que No, pregunta. este tipo de cosas sí, o los mails también, por ejemplo. Los mails uno sabe cuál es el formato de un mail y si esto viene mal se puede detectar. Pero cuando te salís de esas cosas que son más o menos básicas, prácticamente imposible automatizar algo. O sea, ahí entra esto de, bueno, entender qué puede estar mal acá en contexto y después sí se puede automatizar. O sea, si yo digo un poco lo que decía antes, si esto yo sé que tiene que estar entre 1.000 y 20.000, porque el negocio mío es así, bueno, eso se puede automatizar, sí. Eh,
Acá hay algo interesante, acá me meto yo ahora, si me permitís, Dale, hacer dale. una pregunta. ¿Viste? Acá es muy piola el ejemplo. Estás trabajando sobre un dominio de datos cerrado, donde vos tenés, Mm. digamos, la gobernanza de ese dato, pero cuando empezás a interactuar con las IA, y depende de los modelos que usás de IA, a veces esas IA empiezan a consumir ya no datos dentro del modelo de gobernanza, sino que también, si no haces un fine tuning sobre algo cerrado, empiezan a consumir datos del mercado y a veces sintéticos, generados por la misma IA, ¿no? Sí. Estimo que mitigar esos sesgos es terrible, ¿no? O sea, por esto que vos decías, es todo medio incipiente y los resultados que puede dar, complicados, ¿no? O sea, te Sí, de pueden... hecho lo dijiste y son sesgos. O sea, así como nosotros tenemos sesgos, todos estos modelos tienen sesgos porque fueron entrenados con los datos de la humanidad, básicamente. O sea, le pasaron todo a Internet y aprendió. Entonces, lo que está en Internet son un reflejo de nuestros mismos sesgos. Así que sí, sí, es muy complejo ahí. Eh, Y tu experiencia, viste que cuanto más grande es el dominio de datos, la IA mejor trabaja, ¿no? Ahora, ¿vos qué aconsejarías? ¿Trabajar con un gran volumen de datos medianamente curados o con un pequeño dominio de datos altamente curados? ¿Qué, qué- no, lo qué- segundo. Lo que pasa, lo primero que decís no es tanto de las IA de este estilo, sino más de todo lo que es predictivo. O sea, si vos querés predecir cuánto vas a vender, por ejemplo, por decirte algo, ahí sí necesitas, mientras más historia tengas, mejor. O sea, si tenés un año de historia, no vas a poder predecir las ventas, no hay manera. Si tenés 10, y lo más probable es que esa predicción esté bastante bien. Eh, Ahora, para este tipo de cosas sí es mucho mejor. En realidad, en general, me parece que mientras más curado esté, mucho mejor. O sea, de hecho, si tenés que descartar datos porque no estás seguro de la calidad, yo prefiero trabajar con eso. Obviamente, depende de qué estás queriendo resolver, ¿eh? Si es una predicción, como te decía recién, bueno, no podés descartar 9 años de historia porque no estás seguro, porque no te va a servir el modelo final. Pero bueno, ahí hay un montón de cosas en el Y medio, ahí, y eso es ya un área más, perdón, estoy ahí cierro, ese no, es más del área de ciencia de datos, que yo lo conozco, pero no es el que más manejo. Pero bueno, ahí hay gente que sabe mucho de matemática, que te va a poder decir mucho mejor qué tipo de cosas hay que hacer ahí para... Pero en general me parece mucho mejor tener pocos datos buenos que muchos malos. Sí, y Esteban, también para Perdón. volver, sí. no, no, también para volver a lo que decía antes, consultaba Darío antes, dependiendo mucho los datos que uno quiere utilizar, a lo que uno lo va a aplicar. Un ejemplo, si a mí no me va a convenir que la IA tome datos generados de cualquier lado de Internet si yo estoy entrenando un chatbot para que responda sobre mi negocio particular. O sea, me va a convenir que aprenda de mis empleados y solamente genere sus respuestas basadas en los datos que obtiene de mis empleados. Después sí que interactúe libremente con el resto de los clientes, pero que no use datos generales o creados por ella misma, salvo que sean de inputs obtenidas de gente que conoce realmente mi producto. En ese caso particular, por ejemplo, te conviene tener cerrado no solo los datos que lo coopera, sino quién le va a aportar la información. Claro, sí, sí, sí. Sí. Hicimos alguna experiencia práctica, sobre esto y fue muy interesante. La IA, cuando empezó a consumir datos sintéticos, empezó a asumir respuestas que no se ajustaban a la Mm. realidad de lo que se Claro. quería obtener como respuesta. Y bueno, cuando, digamos, se corta ese canal y se le hizo fagocitar reglamentos, procesos, métodos, etcétera, etcétera, si bien parece mucho, pero para consumir una IA eso es relativo pequeño, sobre ese pequeño dato las respuestas fueron menos amplias, pero más acertadas. El nivel de acierto fue más grande, ¿no? O sea, esto un poco también, nuestra experiencia, esto que dicen ustedes es así. Lo que tiene también que estos entrenamientos tienen unos costos interesantes cuando los llevas al mundo empresarial, entrenar algunos. Por eso uno consume modelos entrenados, ya cuando quiere hacer todo ese fine-tune, Sí, empezás, viste, en una economía interesante. El otro día leí una nota que quizás le resulte interés, era el costo para las grandes compañías de la gente educada, más o menos era el título, ¿no? Y era cuánto se gasta en IA por esto de decirle, hola ChatGPT, muchas gracias ChatGPT. Son todas cosas Ujú. que ChatGPT tiene que procesar. Entonces, en millones de sí. gente en el mundo, ¿no?
procesando cosas que en el fondo terminan siendo medias superfluas, dice, ¿cuánta plata se gasta en eso, ¿no? Entonces decía, bueno, no sean Sí, tan sí, lo vi. amables, pregúntenle más directos, decía. Sí, igual después están los memes de que, viste que vienen los robots y dicen, no, a este no lo mates que nos decía gracias. No, no sé si lo viste, ese es como la continuación del... Salió, Sí, a ver, lo que dijeron ahí, sí, es así. Lo que pasa es que ahí ya entramos en un terreno más técnico de, o sea, se pueden hacer las dos cosas, o agarrar un modelo y tunearlo, que es súper costoso y no es recomendable, o implementar arquitecturas que llaman rack, donde uno lo que hace es lo que dice Esteban, que, o sea, le carga todos sus datos en una base de datos puntualmente que sirve para esto. Entonces, después cuando viene la pregunta, uno lo primero que hace es agarra la pregunta, la machea con esa base de datos que ya cargó, se devuelve eso y ahí recién va al modelo y le pasa la pregunta más el contexto, que es lo que estaba en la base de datos que yo cargué previamente, y ahí la respuesta va a ser mucho más asertiva, claro, sin necesidad de tunear el modelo, que es algo que hoy por hoy ya casi no se hace. claro, la pegás contra una base de datos vectorizada y con ese input, Vectorial, exacto. Sí, señor, sí. sí, Pero bueno, todo eso es un arte también, ¿no? No es tan, o sea, parece una pavada y trivial, pero no es tan no está, sencillo. E inclusive hoy lo que está pasando es que los modelos cada vez tienen más contexto, lo que se dice, hay un nombre más técnico, no me acuerdo, pero ahora uno está casi que le puede pasar un libro no, o sea, pero o sea, todo lo que antes había que agarrar una base de datos, porque o sea, cada uno de estos modelos tiene un tope de caracteres o de tokens en realidad que le puede pasar. Bueno, la realidad es que cada vez eso se va sí, ampliando y ampliando, entonces va a llegar un momento, lo más probable es que le podamos pasar tanta cantidad de cosas que no haga falta guardarlo en las bases de datos. claro, Pero por eso te digo, o sea, va todo tan rápido que es claro, muy difícil decir, bueno, me voy a sentar a implementar esto y que no quede desactualizado en 3 meses. Es muy difícil. sí, 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 sí. Bueno, lo que tiene difícil lo tiene apasionante. Sí, no, estamos Y, viviendo o sea, un momento completamente disruptivo de la historia, eso está clarísimo. sí, sí. Y Y está está bueno claro, vivirlo en carne propia. salió, no sé si vieron una nota en Infobae, no recuerdo si ayer o antes de ayer, sobre cómo se está volviendo a modelizar el rol del desarrollador con la IA, ¿no? Pasa a cumplir un rol totalmente distinto al que cumplía hasta ahora, ¿no? Otras Sí, habilidades, habilidades de curación de código, bueno, habilidades técnicas más profundas, porque una IA hoy te devuelve código, hay que entender lo que hace para decir, bueno, lo voy a aplicar o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sale del rol de sí. escritor de código a un rol de interpretador y de curador de código, ¿no? Que es, bueno, me parece que mejor, sale de una tarea repetitiva, rutinaria, a una tarea más intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se lo Sí, hace 100%. natural. Va muy de la mano con lo que traté de transmitir hoy también. O sea, desde que el criterio propio y personal es lo que te va a determinar si te va a reemplazar una IA directo o si va a ser una herramienta tuya para que vos Que destaques potencie, ¿no? Claro. por sobre el resto. Porque si no, sí, te va a reemplazar. O sea, Sí, si sos programador y escribís código y seguís escribiendo código, te va a reemplazar. Sí, obvio. sin duda, sin duda. Bueno, bueno, ¿quieren agregar algo más? Bruno, Esteban, ¿estamos bien? ¿Estamos en hora? No, Vamos yo bien. por mi parte no. Eh, Paso me- sí, solo una de última chivo mi te quiero hacer. LinkedIn, nada más. Lo Sí. paso ahí por Para, el. te puedo hacer una pregunta Sí, dale, más. no, Si no, hay que perdón. empezar hoy, Sí, obvio. si hay que empezar hoy, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Yo Empezar nunca con. toqué IA, Sí, nunca, ni datos ni nada. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? qué preguntón. Eh, Vamos a hacer de cuenta que ya se lo quiero. Yo creo que lo primero que tengo que es entender a bueno, qué lado voy a sí, ir. te iba a contestar eso. O sea, es lo que dije recién. O sea, primero tenés que tener un problema a resolver. Si no tenés un problema a resolver, no hay nada para hacer con Si la no, IA. Es algo que si no quieras ponerte a simplemente para jugar y jugar. a Claro. entretenerte, que puede ser también. Pero si no, yo preferiría jugar a la Play, no sé, hacer otra cosa. Eh, si tenemos un problema a resolver, yo creo que una de las grandes claves de todo esto es eso. O sea, y es una capacidad que a veces medio que se va perdiendo, es la capacidad de resolución de problemas, esto de agarrar el problema, descomponerlo y bueno, o sea, eso, primero descomponer el problema que tenés y después ir tratar de atacándolo de a poco. eh, y ahí sí, yo un poco lo que dije recién, interactuar, o sea, abrite de AI y probar los modelos, o si te gusta directamente ChatGPT, que es como el más masivo, te metes ahí y empezás a jugar, che, tengo este problema. Vos sabés Yo creo que que sí, Y básicamente empezar a jugar. iterás. esto que decís, Bruno,
Mi área de desarrollo, expertise es ingeniería de software, ¿no? Y hemos hecho algunas prácticas con IA interesantes, donde vos le bajás hoy a la IA problemas de dominio con requerimientos funcionales medianamente elaborados y hace mucha agua, ¿no? Ahora, esto que hablabas de descomponer Mm, el problema, ¿no? Si, digamos, ese requerimiento lo dividís en pequeños requerimientos donde los algoritmos puedan ser más concretos y después te encargas de enlazarlo, la respuesta empieza a ser mucho más aceptable, digamos, ¿no? O sí, sea, total. esto de dividir el problema, de entender el problema y podérselo plantear a la herramienta de manera más granular, más atómica, más sencilla, hace que también la herramienta pueda tener devoluciones más acertadas, ¿no? Todavía parecería que esos otros problemas de una magnitud de razonamiento superior, digamos, bueno, falta madurar. Claramente es una herramienta joven, nueva, está en total Mm. evolución y seguramente creo que en algún momento lo va a poder hacer. Pero esto de también entender qué me está resolviendo en cada momento es una habilidad humana para saber dónde voy a aplicar la IA, cómo y con qué intensidad, ¿no? Sí, coincido 100%. Es que la diferencia de un buen y un mal programador es esa, es la capacidad de hecho, todos los buenos patrones y buenas prácticas del desarrollo de código van por ahí, de modularización, de reutilización de código, de descomponer las cosas para que no tengas un solo código con 200.000 líneas, sino que vos puedas generar módulos, funciones, lo que sea, que resuelvan problemas puntuales. Entonces, si vos lo vas construyendo de esa manera, yo creo que te va a ayudar un montón. Y eso es extrapolable a cualquier otro tipo de problema. O sea, si vos lo podés reducir a algo lo más atómico posible y después hacer ese trabajo que decís vos, que es ir enganchando las cosas, que ahí, como bien decir, me parece que la guía todavía no llegó. Bueno, ahí, creo que ahí es donde va a marcar la diferencia entre alguien que se va a poder destacar con esto y alguien que no la va a poder usar o la va a usar mal. Por lo menos a hoy, no sabemos. Insisto, o sea, lo dije varias veces porque capaz que en 6 meses cambia todo. Yo creo que no, que todavía hay un cierto margen de humanidad ahí que podemos sostener, pero no sé hasta cuándo. Tenemos que creer que es así, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encanta mucho leer les comento una nota que leí que decía que el gran peligro de la IA es que estamos en este punto de singularidad, que quizás si estamos inventando realmente una inteligencia que nos supera, va a ser lo suficientemente inteligente como para que nosotros no nos demos cuenta que es más inteligente. O Ah, sea, la inteligencia superior siempre se encarga que el inferior no se dé cuenta que el más inteligente es más inteligente para sí, poderlo manejar. Y un poco decían como que no hace falta imaginarse un Terminator y robots. Dice, cuando vos una inteligencia superior te manipula en tus tomas de decisiones, en qué comprás, qué vendés, a quién votás, qué haces, qué dejas de hacer, qué estudias o dejas de estudiar, ¿no? Entonces dice, bueno, desde ahí una inteligencia superior podría operar, no desde una dominación violenta, sino desde una dominación de influencia, que para cuando te quieres dar cuenta que realmente esto ocurre, puede ser tarde, ¿no? Entonces, estos grandes sí, científicos fueron los que inventan la inteligencia artificial. Ayer salió a hablar un ex Google, uno de los científicos pioneros en todo lo que fue la IA, decían que hay que estar como con una vigilancia tecnológica muy activa, muy alerta, para ver cómo se van dando estos procesos, ¿no? Porque si no, para cuando nos demos cuenta, por ahí es tarde. sí, sí, está buenísimo. Sí, con respecto a eso, como recomendación, a mí me gustan mucho los libros de Harari que plantean todo este tipo de cosas desde un lugar bastante Muy bueno, amigable y entendible. Sí, el maravilloso. transhumanismo y demás, pero bueno, acá ya nos vamos a poner a filosofar y no era la Es idea, pero otra sí, área. sí, Bueno, cien por no, ciento de acuerdo. no quiero abusar de su tiempo y del tiempo de la gente que nos acompaña, pero No, no, a sé mí que me es un encanta también, tema a mí me apasiona, o sea, yo me quedaría apasionante, hablando, pero apasionante. no hay Así que problema. bueno, yo los invito si quieren en el chat a que puedan dejar sus contactos. Veo que Bruno dejaste tu contacto de LinkedIn para todos los que quieran Dale, ahí dejamos, te ayudamos. buscarte, lo mismo Esteban. Sí, obvio. Y bueno, formalmente voy a ir cerrando y agradeciendo, ¿sí? Primero a toda la gente que nos acompaña semana a semana en este canal, también a todo el equipo técnico que hace posible la puesta en escena. Hoy en particular también estuvo Constanza Margarit, que trabaja con nosotros desde Rosario, del Mar Alselmi, que es mi soporte acá en los webinars. Navarro, Pablo, a cargo de todo el equipo técnico.
Y bueno, y a ustedes obviamente que nos han nutrido con todos estos conceptos y todas estas cosas interesantes sobre tecnología, a la universidad que nos permite poner al aire el espacio, y a la Facultad de Tecnología e Informática, y por supuesto este espacio queda abierto para cuando quieran venir a contarnos sobre los avances que están haciendo, serán bienvenidos y podemos organizar un webinar versión 2 para charlar sobre todos los avances en este sentido. Así que bueno, muchas Dale, gracias. sí, genial. Y bueno, que tengan buena semana todos. Se nos estamos viendo en el próximo webinar. ¿Eh? Buenas tardes y damos por Muchas gracias, finalizado. Darío. Gracias a todos. Adiós, hasta luego. Gracias. Adiós.